sobrino de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, fue asesinado sobre la carretera internacional. El Cheyo Anthrax, heredero del brazo armado liderado por el mítico criminal José Rodrigo Arechiga Gamboa, el Chino Anthrax, tenía ciertos privilegios debido a su vínculo familiar y en la mafia. Para ser más exactos, era sobrino político del más longevo capo, el Mayo Zambada. Sin embargo, su relación cercana con los Zambada no lo protegió de su destino, y la traición evidente terminó arrancándole la vida por órdenes de su propio tío. Hoy, desde Narcocrónicas, te daremos un contexto de este hecho que enluta las filas internas de esta organización. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. El asesinato de Eliseo Imperial Castro, conocido como el Cheyo Anthrax, a manos de sicarios, presuntamente bajo órdenes de su tío, Ismael El Mayo Zambada García, es un evento que ilustra con crudeza la brutal realidad del narcotráfico en México y los mecanismos que mantienen el control dentro de estas organizaciones criminales. Este acto, ocurrido el 30 de mayo en Culiacán, Sinaloa, no solo pone en evidencia la violencia inherente a las disputas internas de los cárteles, sino que también subraya la forma en que las relaciones familiares son tratadas como transacciones comerciales, donde la lealtad y el poder económico prevalecen sobre los lazos de sangre. Traición y disciplina en el narcotráfico. El asesinato de El Cheyo Anthrax, según el fiscal estadounidense Brian Pease, fue motivado por la traición de este último, al cobrar deudas a nombre de su tío para su beneficio personal y sin el permiso del Mayo. Esta decisión fue vista como una amenaza al control financiero y estructural del cártel de Sinaloa, en un mundo donde la lealtad es un valor fundamental. Cualquier acto que desafíe la autoridad del líder es castigado de manera inmediata y letal. La traición, en este contexto, no es solo una falta de lealtad personal, sino una violación de las reglas que mantienen a la organización funcionando. La economía del narcotráfico depende en gran medida de la confianza y del cumplimiento de las normas internas. Cualquier intento de obtener ganancias individuales sin la autorización de los líderes pone en riesgo no solo las relaciones internas, sino también las operaciones financieras del cártel. Este tipo de dinámicas también se ha visto en otros episodios dentro del cártel de Sinaloa. En mayo de 2020, José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias El Chino Anthrax, otro de los fundadores del grupo armado Los Anthrax y cercano a El Mayo, fue asesinado en circunstancias similares. Al igual que el Cheyo, el Chino fue una figura clave dentro de la organización y su muerte también fue vista como una respuesta a un acto percibido como traición o desobediencia. Estos casos demuestran que, para mantener la estabilidad del cártel, el castigo por la deslealtad es inmediato y despiadado, sin importar la cercanía personal o familiar de los involucrados. El poder de los Anthrax y su función dentro del cártel Los Anthrax, brazo armado del cártel de Sinaloa, fueron durante mucho tiempo uno de los grupos más temidos y respetados dentro del mundo del narcotráfico. Fundado por Eliseo Imperial Castro y José Rodrigo Arechiga Gamboa, este grupo nació como una respuesta a la creciente necesidad de proteger a los líderes del cártel, especialmente a la familia Zambada, luego de la ruptura con los hermanos Beltrán Leiva en 2008. Este conflicto interno, que derivó en una guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva, puso en riesgo la seguridad de figuras clave como el Mayo, lo que llevó a la creación de los Anthrax. A partir de ese momento, este grupo no solo se encargó de la protección de la familia Zambada, sino también de ejecutar órdenes violentas en contra de los enemigos del cártel y asegurar el control territorial en Culiacán, un bastión histórico del cártel de Sinaloa. El uso de la violencia por parte de los Anthrax fue decisivo para mantener el poder del cártel en Sinaloa y otras regiones del país. Sin embargo, con el tiempo, sus integrantes también se vieron envueltos en actividades más allá de la protección de la familia Zambada, como el tráfico de drogas y el lavado de dinero, lo que les permitió amasar fortunas personales que, eventualmente, comenzaron a crear tensiones dentro de la organización. La evolución del cártel de Sinaloa, tras la captura de El Chapo, la captura y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016,
marcó un punto de inflexión en la historia del cártel de Sinaloa. Guzmán, quien había sido una figura clave en la expansión del cártel, fue sentenciado a cadena perpetua en una corte de Nueva York, lo que dejó a Ismael Zambada como el líder absoluto de la organización. Desde entonces, El Mayo ha sido el encargado de mantener el control sobre el cártel y de enfrentar los nuevos retos que se presentan en el cambiante panorama del narcotráfico. A pesar de la caída del Chapo, el cártel de Sinaloa ha logrado mantener su dominio, en gran parte gracias a la habilidad de El Mayo para tejer alianzas estratégicas y mantener el flujo de drogas hacia Estados Unidos, que sigue siendo el mercado más lucrativo para el cártel. Según informes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, el cártel de Sinaloa sigue siendo responsable de la mayor parte del tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, especialmente de metanfetaminas, cocaína y fentanilo, una droga sintética extremadamente peligrosa y adictiva que ha contribuido a la crisis de opioides en ese país. El papel de Estados Unidos en la persecución de los líderes del narcotráfico. El narcotráfico es un problema internacional que afecta tanto a México como a Estados Unidos, aunque gran parte de la violencia relacionada con el tráfico de drogas ocurre en México. Estados Unidos juega un papel clave en la lucha contra los cárteles. Las acusaciones formales contra Eliseo Imperial Castro y otros miembros del cártel de Sinaloa, como las presentadas en mayo de 2022, son parte de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para debilitar a estas organizaciones. En particular, la colaboración entre la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, OFAC, y las autoridades mexicanas ha permitido congelar las cuentas de numerosos miembros del cártel, entre ellos el Chello Antrax. Al cortar el acceso de los narcotraficantes a sus recursos financieros, se busca desmantelar la estructura económica que sostiene a estas organizaciones. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el narcotráfico sigue siendo una industria multimillonaria que se adapta rápidamente a los cambios en la política de seguridad y a las acciones de las fuerzas del orden. El impacto del narcotráfico en la sociedad mexicana. El narcotráfico no solo afecta a los actores directamente involucrados en estas actividades, sino que también tiene profundas repercusiones en la sociedad mexicana. La violencia desatada por los cárteles ha causado la muerte de miles de personas, muchas de ellas inocentes, y ha generado una atmósfera de miedo y desconfianza en regiones como Sinaloa, Michoacán, Jalisco y Guerrero. Además, la infiltración del narcotráfico en las instituciones públicas ha contribuido a la corrupción y la impunidad en México. La presencia de figuras del crimen organizado dentro de los cuerpos policiales y militares es un obstáculo significativo para las autoridades que buscan combatir estas organizaciones. A su vez, la falta de confianza de la población en las instituciones públicas agrava el problema, ya que muchas personas prefieren no denunciar las actividades del narcotráfico por miedo a represalias o porque creen que las autoridades no actuarán con eficacia. Conclusión: las lecciones del asesinato de El Chello Antrax. El asesinato de Eliseo Imperial Castro es una prueba más de que en el mundo del narcotráfico, la lealtad se mide en términos de obediencia absoluta y la supervivencia depende de la capacidad para mantener el control sobre las redes de poder y dinero. Ismael El Mayo Zambada ha demostrado ser un líder capaz de tomar decisiones difíciles para asegurar la continuidad de su organización, incluso cuando eso significa ordenar la muerte de un familiar cercano. El futuro del cártel de Sinaloa sigue siendo incierto, aunque ha logrado resistir múltiples golpes. Las tensiones internas y la presión constante de las autoridades mexicanas y estadounidenses podrían eventualmente debilitar su estructura. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.